La simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 6 de 1 Timoteo. Y vamos a estar mirando, hermanos, en esta noche, versículos del 1 al 2, instrucciones para los esclavos y amos. Del versículo del 3 al 6 estaremos viendo advertencias sobre los falsos maestros. Y del 7 al 11 estaremos viendo el peligro de las riquezas. Antes de empezar nosotros el estudio, vamos a ver algo que nos pueda ayudar en esta noche para mirar lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en este capítulo 6. Al estudiar este capítulo, hermanos, debemos tener en cuenta que la esclavitud estaba muy extendida en el mundo romano de aquella época. Los eruditos han estimado que el 30 al 40% de la población en Italia eran esclavos en el primer siglo. Ahora comencemos entonces leyendo los versículos 1 y 2, hermanos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados a los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En el versículo 1 vimos la frase yugo de esclavitud. Esta frase, hermanos, se utiliza para referirse a los esclavos que trabajan para sus amos. En el mundo antiguo, tener esclavos era muy común. En muchos países, los esclavos no tenían derecho, no eran considerados como una persona, sino una propiedad que podía ser maltratada por su amo. Los hebreos también tenían esclavos. Sin embargo, la ley del Antiguo Testamento fue superior a la de las naciones paganas en las regulaciones impuestas en esta práctica. Los esclavos debían ser tratados con bondad, como dice el libro de Éxodo capítulo 21, versos del 2 al 27, que usted lo puede leer en su casa. La razón por la que el apóstol Pablo pide que el comportamiento digno de todo honor de los cristianos sea apropiado delante de sus amos es para que el nombre de Dios no sea blasfemado y mucho menos la doctrina de Dios, como dice el verso 1. Al ignorar esta exhortación, resultaría que el nombre de Dios y su doctrina sean blasfemados, y también impediría que los amos
fueran influenciados a obedecer el Evangelio de Cristo. Dios dio instrucciones similares a los esclavos, porque veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 6, versos 5 y 6. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pasando al versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo menciona diciendo: y los que tienen amos creyentes. Un esclavo cristiano podría estar tentado a despreciar a su amo cristiano. También un esclavo podría estar tentado a pensar que, ya que su amo era cristiano, él debía ser liberado de ser un esclavo. Entonces, si el esclavo no era liberado, él podría empezar a despreciar a su amo cristiano. El amo era un hermano en Cristo y Dios exhorta a cada cristiano, incluyendo al cristiano que era esclavo, que amara a sus hermanos en Cristo. Eso no le agrada a Dios, porque en el versículo 2 sigue diciendo: no los tengas en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes. El esclavo también debería prestar su servicio a su amo como si fuera el servicio para el Señor. Como dice Colosenses capítulo 3, hermanos, y versículo 23. Mire lo que nos dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El esclavo debía hacerlo sabiendo que pasará lo que pasara, sería recompensado por el Señor. Como nos dice también ahí mismo en Colosenses capítulo 3, en el versículo 24. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. También Dios exhorta, hermanos, a los amos que evitaran amenazar a sus esclavos, que les dieran lo que era justo. Como dice Colosenses capítulo 4, verso 1, hermanos: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La última parte del versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: esto enseña y exhorta. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo que enseñara y exhortara estas cosas mencionadas en todos estos versículos. Ahora les invito a que leamos los versículos del 3 al 5. Mire lo que nos dice también el apóstol Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. En el versículo 3, hermanos, el apóstol Pablo comienza diciendo: si alguno enseña otra cosa. Podemos ver aquí que existe la posibilidad que un cristiano se aparte de la doctrina de Cristo y enseñe cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina
no tiene nada la sana doctrina no tiene una definición precisa, pero se refiere a la enseñanza bíblica que está fundada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que promueve la salvación de los creyentes. Esta enseñanza, hermanos, se encuentra en todas las Escrituras, pero se encuentra en el Nuevo Testamento y ha sido transmitida por la Iglesia a lo largo de los siglos. La pregunta es, ¿por qué es importante la sana doctrina? Hermanos, la sana doctrina es importante por varias razones. En primer lugar, nos permite conocer a Dios y a su voluntad de una manera clara y precisa, sin confusiones ni errores. El versículo 4, hermanos, comienza diciendo, está envanecido, nada sabe y delira. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo que tenga cuidado con las personas que hablan temas que no conocen bien, creando discusiones, conflictos, porque esto los llevará a tener envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Como dice la última parte del versículo 4. Y en el versículo 5, hermanos, comienza diciendo disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. En este texto el apóstol Pablo nos advierte sobre las personas que se dedican a tener discusiones necias. Estas personas son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora, hermanos, veamos lo que nos dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así, hermanos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El cristiano fiel es aquel que siempre enseñará lo que es correcto de acuerdo a la sana doctrina. Y por eso es importante, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios para saber cómo apartarnos de los hombres corruptos. Ahora veamos, hermanos, en el versículo 6 de 1 Timoteo, capítulo 6, dice la palabra de Dios también, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta afirmación es la clave, hermanos, para el crecimiento espiritual y la satisfacción personal. Debemos honrar a Dios y centrar nuestros deseos en Él. Debemos contentarnos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Este pasaje es un contraste con lo que el versículo anterior mencionó, hermanos, porque la piedad acompañada de contentamiento no solamente es una ganancia, sino una gran ganancia. Pero, ¿qué es la piedad? Bueno, la piedad no solo se trata de la división de la devoción piadosa, sino de vivir una vida de respeto y de amor hacia Dios. También la piedad, hermanos, nos acerca a nuestra familia y a nuestro prójimo. Cuando vivimos una vida piadosa, nos enfocamos más en las cosas espirituales y nos alejamos de los deseos materiales. La piedad, hermanos, es gran ganancia porque nos ayuda a encontrar la paz y la felicidad que solo Dios nos puede dar. Pero la piedad no es suficiente sino sin el contentamiento. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Bueno, el contentamiento es sentirse satisfecho con lo que se tiene en la vida.
sin importar si es poco o si es mucho. El contentamiento es importante porque nos ayuda a vivir una vida de gratitud y humildad ante Dios. Ahora veamos lo que la palabra de Dios nos dice también, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora veamos en el versículo 7, hermanos. Mire lo que nos dice también el apóstol Pablo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida, porque el apóstol Pablo nos recuerda que cuando nacimos no trajimos nada en este mundo, y cuando muramos nada de lo que tenemos podremos llevarnos. Esto nos enseña la importancia de no aferrarnos a los bienes materiales y de valorar las cosas que realmente importan en la vida, que son los valores espirituales. Sin embargo, la mayoría de las personas se ocupan en buscar la felicidad a través del éxito material, el estatus social y la posesión de bienes materiales. Por lo tanto, siempre es importante recordar que nuestra vida es breve y debemos aprovecharla haciendo la voluntad de Dios. Este pasaje nos invita a ser conscientes del tiempo que tenemos en este mundo, porque la vida es un regalo de parte de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 2, versos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante reflexionar sobre el sentido de la vida para ser conscientes de que todo lo que tenemos es temporal. Como dice el libro de Job, también nos dice, hermanos, en el capítulo 1, versículo 21, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta debe ser, hermanos, la actitud del Hijo de Dios, cuyo enfoque está en Dios y no en las riquezas de este mundo materialista. Ahora, regresando en el versículo 8, hermanos, de 1 Timoteo capítulo 6, dice el apóstol Pablo también: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El sustento y el abrigo, hermanos, es lo que más necesitamos en esta vida. Pero hoy en día estamos inmersos en una cultura en la que siempre queremos más y nunca estamos conforme con lo que tenemos. En lugar de centrarnos en nuestras bendiciones, nos enfocamos en lo que nos falta y en lo que nos hace infelices. La realidad es que no estamos conformes con las cosas que Dios nos da, porque el problema es el materialismo. Cuando no nos conformamos a las cosas esenciales de la vida, ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Entonces nos olvidamos de lo que es más importante en la vida. Este texto nos invita a hacer un cambio en nuestra mentalidad
y recordar que la verdadera felicidad y satisfacción provienen del agradecimiento por lo que tenemos. La filosofía moderna, hermanos, nos dice siempre que necesitamos más dinero, más posesiones y más éxito para ser felices. Pero a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Si tenemos lo esencial, debemos estar contentos. Y esto nos ayuda, hermanos, a concentrarnos en nuestra relación con Dios y en lo que realmente importa en la vida. Dios ha prometido proveernos de estas necesidades si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice también en el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y versículos del 7 al 9, hermanos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora veamos entonces, hermanos, el versículo 9. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo nos advierte sobre las consecuencias negativas que pueden suceder si dejamos que la codicia nos controle, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La tentación es una trampa, hermanos, en la que podemos caer sin darnos cuenta. Y el lazo es un engaño que nos lleva a hacer cosas que no deberíamos. Por lo tanto, hermanos, la tentación es querer tener más dinero. Y lazo es creer que el dinero nos dará la felicidad. Los que quieren enriquecerse nunca se contentan con lo que tienen. Siempre quieren más de los bienes de este mundo, porque su principal objetivo en la vida es conseguir riquezas. El apóstol Pablo dice que las codicias necias y dañosas surgen de la tentación y pueden hundir a los hombres en destrucción y perdición. La riqueza es una bendición cuando se usa correctamente, hermanos. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de creer que el dinero nos da la felicidad. La verdad es que el dinero no nos puede dar la satisfacción plena que buscamos, al igual que las posesiones materiales. Aunque la riqueza nos den comodidades y una vida más fácil, esto no puede ser un impedimento para nuestra relación con Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo general, ser ricos se enorgullecen en sus riquezas. Y esto les impide, hermanos, ser humildes para acercarse a Dios. La sabiduría financiera se puede desarrollar a través de la planificación, el ahorro y la inversión. Sin embargo, debemos evitar la codicia y la tentación de acumulación de riquezas deshonestas sin tener un propósito eterno. Algunas personas pueden caer en la avaricia y la codicia, mientras que otros pueden caer en la tentación, la corrupción y la falta de ética.
Estas acciones pueden tener consecuencias graves, incluyendo problemas legales, problemas de salud mental y emocional y una pérdida de sentido de la moralidad. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que debemos administrar nuestros recursos sabiamente y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Porque veamos lo que también la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 15, hermanos. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así también la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y verso 10. Dice así la palabra de Dios: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ahora bien, hermanos, en el versículo 10 de 1 Timoteo capítulo 6, mire lo que nos dice también el apóstol Pablo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que el dinero en sí mismo no es malo, pero el amor al dinero puede ser un impedimento para nuestra relación con Dios. Es fácil dejarse llevar por la prosperidad y la acumulación de riquezas en este mundo, pero esto puede traer más problemas y sufrimientos que satisfacción. Cuando nos enfocamos en el dinero y en la acumulación de riquezas, perdemos de vista nuestro propósito en la vida. Podemos alejarnos de los valores que son necesarios para vivir una vida exitosa en nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos encontrar equilibrio en nuestras vidas y no permitir que nuestra búsqueda de la riqueza nos distraigan de nuestra fe. El amor al dinero trae consecuencias negativas en nuestras vidas. Hay personas que caen en la avaricia y la codicia, mientras que otros caen en la tentación, la corrupción y la falta de ética moral. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar que la importancia del equilibrio en nuestras vidas. El dinero, hermanos, es sumamente esencial para vivir y resolver las necesidades de cada día. Pero mucho más importante, el dinero es necesario para que la obra del Señor continúe adelante. Pidamos a Dios sabiduría para administrar bien de los bienes materiales que Dios nos da. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta las enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras, hermanos, y aplicarlas a nuestra vida diaria. Porque veamos lo que también la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 19 al 21. Mire lo que nos dice la palabra de Dios también. Dice así, hermanos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora veamos el versículo 11, hermanos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
El apóstol Pablo, hermanos, describe al joven Timoteo como un hombre de Dios. Qué bella expresión que el apóstol Pablo tiene del joven Timoteo, hermanos. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos por ser hombres de Dios. El apóstol Pablo le sigue diciendo al joven Timoteo, huye de estas cosas. Obviamente incluye, hermanos, el deseo de ser rico y el amor al dinero, como dicen los versículos 9 y 10 que ya estudiamos. Sin embargo, hermanos, el contexto también se incluye la falta de enseñanza, la envidia, los pleitos, las blasfemias, los malos sospechas, como dice en los versículos 3 al 5, que también ya estudiamos en este capítulo 6. Debemos evitar tales cosas y alejarnos tanto como sea posible, porque este versículo 11 nos habla directamente a nosotros como seguidores de Cristo. También el apóstol Pablo nos anima a huir de las cosas que hemos estudiado en el contexto de este capítulo 6. Asimismo, nos anima a seguir aquellas cosas que Dios define como buenas. Y esas cosas son la justicia. La justicia es hacer lo que es correcto, tal como lo define la palabra de Dios. Esto significa tratar a todos con igualdad y no mostrar favoritismo. Porque mire lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 119 y versículo 172. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora bien, la piedad, hermanos, la piedad es una virtud espiritual que nos ayuda a contentarnos con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación en la iglesia. Al tratar de ser piadosos, nos mantenemos enfocados, hermanos, en las cosas importantes de la vida y nos esforzamos por mantenernos una buena relación con Dios. Como también nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, hermanos, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La fe, hermanos, nos permite creer en la divina providencia y en el amor infinito de Dios para nosotros. Como nos dice la palabra de Dios también, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire lo que nos dice la palabra de Dios también. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El amor nos lleva a tratar a los demás con compasión y amabilidad. Esto incluye el amor a Dios y al prójimo, a los hermanos y a los enemigos, como también nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La paciencia. La paciencia significa resistencia, perseverancia. Esto nos ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles. Dicha paciencia y resistencia se desarrollan cuando enfrentamos pruebas y dificultades en la vida con una actitud fiel y positiva. Porque también veamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios así: hermanos míos,
Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. También el apóstol Pablo nos anima a huir de las cosas, hermanos, que vemos aquí en la palabra de Dios. Ahora, la otra que dice, hermanos, la mansedumbre, significa dulzura, suavidad, pero es importante no confundir la mansedumbre con la debilidad. La mansedumbre nos permite lidiar con los demás de manera amable y considerada, incluso cuando nos encontramos en momentos de estrés y frustración. El mejor ejemplo, hermanos, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que se describe en sí mismo como manso, pero no era débil, hermanos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios así: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En resumen, en el versículo 11, hermanos, nos recuerda que como seguidores de Cristo debemos huir de las cosas que nos alejan de Dios para enfocarnos en seguir los valores importantes de la vida y no permitir que nos desviemos del camino que Él nos ha mostrado a través de su palabra, poniendo en práctica, hermanos, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, queremos pedirles que podamos nosotros tener estas cualidades que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo. Hermanos, terminamos en esta noche el capítulo 6 de los versículos del 1 al 11. Queremos darle gracias a Dios y que Dios los bendiga. Solo tienes tu poder, ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder, la semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las